Resumen, publicado en la contratapa del libro. 7 personas son condenadas a navegar sin rumbo fijo ni posibilidad de regreso. Fue el castigo impuesto por la ley de un país donde no había mucha predisposición a tolerar lo distinto, lo personal, ni lo que pudiese incomodar al orden establecido. Bajo sentencias de dudosa justicia, los protagonistas de esta historia se convierten así en los tripulantes de Cassandra, una embarcación que los hará convivir entre ellos en un extraño confinamiento donde, paradójicamente, pueden vivir liberados del sistema que los oprimía. Por fin, logran ser ellos mismos, sin rendir cuentas a nadie. Asintopía. Navegantes de sabias locuras. Un cuento de Eduardo José Vigiano, primera edición, enero de 2023. Prólogo. La locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan, de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. Michel Foucault. Continúo con el desafío empezado en la saga El archipiélago de las medusas, que consiste en escribir historias relativamente cortas para tentar a un público que ha perdido o que nunca tuvo el hábito por la lectura. He visto en ellos la gran satisfacción que significa poder terminar de leer un libro, por más breve que sea. Esa expresión de satisfacción y la inmediatamente posterior sensación de quedarse pensando, para quien se ha puesto este objetivo, es un logro magnífico. Decidí comenzar haciendo esta aclaración para que no se repita aquella mirada que tuvo una booktuber sobre el primer libro del archipiélago, criticándolo por su corta extensión. Solo tiene 106 páginas, dijo la joven crítica de libros. Por otra parte, mi experiencia de 40 años en el mundo editorial, de los cuales 30 han sido como editor, me permitieron aprender a escribir sencillo sin dejar de ser profundo, lo cual hace que estas historias sean un plato apetecible para todos y no solo para iniciados. Pero también debo decir que no estoy solo en esto, ya que Tlón, un personaje del capítulo 4, se apiadó de mí e incluyó entre sus oratorias en la cubierta del barco nada menos que La casa de Asterión, aquel cuento que Borges escribiera en 1949 y que si hoy lo buscas en internet y lo imprimís, te cabe en una sola hoja de tu impresora. Los protagonistas de esta historia no parecen enfocar sus anhelos de felicidad en un futuro ideal como aquel que imaginó Tomás Moro hace medio milenio vinculándolo con un topos. Un lugar en el mundo gobernado por un líder justo, inteligente y bondadoso. Aquí, en cambio, no hay lugares posibles. El escenario es un mar que nos muestra infinitud hacia todos los horizontes donde se proyecte la mirada. Entonces, Asintopía no es un conjunto de ideas para la construcción del mundo ideal, porque la civilización ha hecho que eso sea imposible. Tampoco tiene que ver con lo distópico, porque los protagonistas demuestran tener la suficiente inteligencia que les ha permitido evitar la compra de ese discurso amenazante del mundo totalitario y disciplinador como solución a los conflictos. Ellos no se oponen a lo utópico, simplemente descreen de eso. Y ese descreimiento lleva consigo desesperanza, por saber que marchar hacia una utopía es inútil
y que volver atrás para desandar los malos pasos, como aquella retrotopía que nos propuso Zygmunt Bauman, ya es imposible, porque su sociedad con disfraz de impoluta no admite a quienes se han salido de los carriles preestablecidos. Asintopía es una sensación, la que experimenta este puñado de personas seguramente inocentes para la mirada del sentido y la sensatez, que estén despojados de toda animosidad, pero que han devenido en seres réprobos, marginales y expulsados al destierro por parte de los dueños de la virtud, los neutrales, fanáticos de un categórico deber ser. Quizá por eso, oponiéndose a aquellas ideas normativas de ese deber ser, este cuento pone el foco en ideas descriptivas, es decir, en el ser. Cada capítulo simplemente describe a un personaje y su valor de verdad puede determinarse echando una mirada a su historia. A la vez, su presente en esa barca nos muestra el fracaso del sistema en tanto deber ser, lo erróneo de sus métodos, lo dañino de sus soluciones y lo nefasto de sus premisas. Asintopía, por otra parte, lleva consigo un fonema que da cuenta de la necesidad de ocultar síntomas de libertad, de espíritu sincero y desprejuiciado, de ser humanos inocentemente humanos. Esa autorrepresión vendría a ser el camuflaje para mantenerse a salvo de quienes juzgan las conductas avaladas por una mayoría que no admite desviaciones a la norma. Esa suerte de multitudinario tribunal ataviado con orejeras para no atender motivos, alternativas o razones. Una sociedad convertida en el brazo ejecutor de un sistema que solo está para mirar desviaciones a un imperativo modélico y condenarlas. Dicho esto, me pregunto si los 7 protagonistas que fueron condenados a naufragar en esa embarcación, no por haber contraído lepra como en épocas de la Stultifiera Navis, sino por estar locos, ¿no habrán llegado a esa situación por las condiciones de vida impuestas por el mismo sistema que los ha condenado? Y esa condena consiste ni más ni menos en vivir en la superficie, porque huir hacia las profundidades del mar sería letal. Escapar hacia el abismo no cabe como alternativa. Vaya paradoja. Ellos, que fueron condenados por tratar de pensar o sentir un poco más profundo que la superficialidad del status quo. Y si el sistema muestra a las claras estar tan enfermo, ¿estos 7 personajes tendrán insanía realmente? Y dentro de ese escenario, ¿cómo hacer para seguir pensando en un mundo deseable? Finalmente, quiero expresar lo interesante que es el hecho de haber terminado de escribir la historia y seguir haciéndome preguntas. Ojalá que al finalizar su lectura te suceda lo mismo. Capítulo 1. La condena. Creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. Julio Cortázar. Jean Bouchaux era un alquimista de oficio. Lo había ayudado a su padre, quien fuera un destacado nariz en una antiquísima fábrica de perfumes. A pesar de esos conocimientos, Jean era psicólogo de profesión y trabajaba en el gobierno. Cumplidos sus 50 años de edad, Bouchaux ya gozaba de prestigio en el mundo de la ciencia y las humanidades. En la intimidad de su hogar,
siempre se hablaba francés, y él acostumbraba a decirles «Monsieur» a sus alumnos, palabra que ellos le adjudicaron como apodo, solo que castellanizada. Para los jóvenes, él era el Messier. Luego de varios años de docencia universitaria, pasó a ser consejero presidencial. Su nombramiento había sido una decisión política, pero Jean mostraba tanta coherencia y honestidad intelectual que continuó en su cargo durante 3 periodos de gobierno, ostentados por diferentes partidos políticos. El francés había logrado cosas nunca vistas en la historia del país, pudiendo sentar en una misma mesa a dirigentes antagónicos con pensamientos diametralmente opuestos, siempre desde un plano de neutralidad, sin enarbolar banderas de ninguna fracción. Cooperó para conseguir entendimientos que permitieron llevar adelante varios proyectos que precisaban de un consenso mayoritario. Para muchos, el Messier era la imagen viva de la unidad. Pero, a pesar de estos logros y de su intachable imagen pública, la justicia lo había sentenciado. Solo era una cuestión de tiempo. Desde que Bouchoux en su laboratorio encontró la fórmula para inducir a una persona al estado de vigilia inocente, decretó sin quererlo su propia sentencia. Fue a partir de que Nicola y Bartolomeo, los 2 hijos del actual mandatario, se sometieran a la prueba y declararan verdades tan escandalosas que les valió una irremediable condena a prisión. La innovadora prueba consistía en darle a una persona 3 cucharadas del jarabe formulado por el francés para ponerla en una especie de estado alfa. En esa condición, es decir, despierta pero no del todo consciente, respondía a preguntas con 2 características que fueron la gran revolución del famoso cóctel: sin voluntad para negarse a hablar e imposibilitada de elaborar mentiras. Bartolomeo fue confinado a vivir realizando trabajos agrarios en una colonia alejada de toda urbanización. En aquella isla habitaba una comunidad que practicaba en forma absoluta el voto de silencio. Estaría allí sin comunicación con su familia y sin noticias del mundo extramuros hasta los días en que tuviese una enfermedad terminal. Así lo decía la ley. Mientras que el hijo menor, acusado por delitos menos graves, salió en libertad luego de pasar 7 años en prisión. Dicho de este modo, todo daría a pensar que llevó mejor suerte, pero no. Estando en libertad, quedó expuesta una consecuencia inédita hasta ese momento, producida por la poción de Bouchoux. Nicola estuvo imposibilitado de olvidar, o dicho de otra manera, condenado a recordarlo todo, pero absolutamente todo. Cada detalle, cada insignificante momento, lo más banal e intrascendente, lo bueno, lo malo, lo peor. Debía convivir con un inútil y cada vez más pesado baúl de recuerdos adentro de su cabeza. Quisiéramos entender que eso no sería algo tan difícil de sobrellevar si nos tocara en suerte. Pero al cabo de pocos años, Nicola no lo pudo soportar y terminó suicidándose. Luego de ese suceso, Bouchoux fue condenado a un confinamiento sin fecha de cumplimiento y sin precisión acerca de la forma en que se implementaría la condena. Es decir, no se sabía cuándo, pero sí que en algún momento iba a suceder.